Tercera hora de la mañana, viva Venezuela Libre, y vamos a contarles cómo está el tiempo. El tiempo está como ayer, es decir, va a seguir, bueno, baja la nieve de Huesca hasta Zaragoza, o sea, hasta 200 metros, pues imagínense, lo mismo nieva hoy en la capital del Ebro. Zaragoza también es Logroño, las cosas como son. Pero en general se reproduce la misma situación que ayer, lluvias y nieves en el norte, sobre todo en la mitad norte peninsular, especialmente el Cantábrico, los Pirineos, etcétera, y el archipiélago balear. Y en Canarias sigue también lloviendo. El Padre Teide, pues nevado, como es tradición. 3.700 metros tiene el Padre Teide. Eso cuando se le ve, y cuando no se le ve, tiene lo mismo. O sea, bien, las temperaturas más altas que ayer ya empezaron a subir. Lo que pasa es que el viento, aunque ha menguado, no está la alerta de ayer, que fue un día bastante malo, sobre todo para los conductores, pero la sensación térmica no es precisamente de que esto mengua. En Madrid ahora hay unos 11, 12 grados, pero nos vamos a quedar ahí, en 12, 13 grados de máxima. La máxima, 21 grados en Huelva, y la mínima, pues ahí está Teruel, como de costumbre, Pamplona y Gerona, 2 bajo cero. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Sara Sanz con esa insurrección popular, ese levantamiento cívico que se produjo ayer en Venezuela y que es uno de los procesos más emocionantes que hemos visto en mucho tiempo. Como Cuba, Venezuela ha tenido una nación contra un régimen. Hoy hay mucho miramelindo, mucho cobarde, mucho imbécil, que dicen, ¡ay! Es que hay peligro de guerra civil. No, vamos a ver. El comunismo es la guerra civil que un régimen le declara a su pueblo. Pero esto es la doctrina comunista. He escrito un tocho así para explicarlo. O sea, la guerra civil es el modo en que entiende el comunismo que es la relación social, la lucha de clases. La guerra civil. La sociedad siempre tiende a dividirse en dos, según la doctrina marxista, que es también la bakuninista, toda, y desde Lenin. En Rusia hay una manifestación célebre protagonizada por Trotsky, el que pasa por bueno, que es el errejón de Lenin, se llamaba Trotsky, un asesino de masas, exactamente igual que Lenin, pero más altivo y retorcido, gritando, ¡viva la guerra civil! Y hasta con pancartas, ¡viva la guerra civil y viva el terror rojo! Un régimen comunista es la guerra de ese régimen contra su pueblo. Es una guerra civil permanente, teorizada por los comunistas así. Lo que se ha llamado la guerra prolongada en Mao Zedong o por ejemplo, la revolución permanente en Trotsky es siempre lo mismo. Se parte de la idea de que la sociedad siempre estará dividida. Y siempre estará dividida para que manden los comunistas, claro. Como siempre está dividida, siempre tienen que mandar ellos. Porque claro, si se llega a la armonía universal, que es lo que decían los primeros socialistas utópicos, incluso después de una dictadura, cuando no haya propiedad privada ya no habrá violencia. No. La doctrina comunista es que siempre tiene que haber violencia, que siempre tienen que ejercer los comunistas, porque siempre hay un conflicto de clases, una lucha de clases, y porque ellos siempre tienen que mandar. De manera que en Venezuela hay una guerra civil desde hace muchos años declarada por el gorila rojo y ahora por el primate podrido, que ya no es Maduro, es podrido, el primate podrido contra el pueblo de Venezuela. Ya hay una guerra civil. Ya se asesina en las calles. Ya se tiene a presos políticos. Ya existe la guerra civil. Como hay una guerra civil hace 60 años en Cuba, de los comunistas contra los cubanos, contra la nación cubana que tiene a 3 millones de exiliados. Venezuela está superando en porcentaje de exilio ya a la propia Cuba. Pero Cuba tiene 3 millones de exiliados, muchos que han nacido ya en el exilio, sobre unos 11 millones muy envejecidos que tiene la isla. Pero es que sobre 39 millones, que era el último censo cuando había más gente en Venezuela, han salido entre 4 y 4 millones y medio ya. Nunca, jamás en la historia de América ha habido una huida del hambre y del terror como la que ha protagonizado el pueblo de Venezuela. Y que aún así, los que no huyan, a veces para salvar su vida, otros para salvar a su niño, otros porque tienen que comer,
no tienen para comer. Si no eres del régimen, no comes. No existe el dinero, no existe la propiedad, no existe nada, existe el comunismo. Bueno, pues aún así, cientos de miles ayer en Venezuela, y un tipo que tiene 35 años, parece que tiene 24, que se llama Guaidó, y que este tío ha tenido una habilidad. El gran problema de la oposición al comunismo es que al comunismo se opone mucha gente, pero desde ideologías distintas, y no se llevan. Claro, no se opone lo mismo al comunismo, el socialismo, que la democracia cristiana, que los católicos, que los ateos, etc. Este ha sido un problema que ha lastrado siempre la oposición a los regímenes comunistas, y el apoyo exterior y la corrupción y el respaldo, por supuesto, de la izquierda de todos los países a la hora de la verdad, siempre a los regímenes comunistas de todo el mundo. Bueno, ayer, milagrosamente, un tipo tuvo la audacia de decir: yo soy el dirigente legítimo. Dijo presidente encargado, no se proclamó presidente, como dice hoy la prensa. No, se proclamó lo que es el único elegido legítima y democráticamente por el pueblo venezolano, que es el presidente de la Asamblea, de su Parlamento. El otro no. El primate Maduro podrido, este se organizó unas elecciones que no ha reconocido en ningún país para hacerse elegir presidente con una asamblea de matones como él, y ahí acabó la historia. Y ayer se produjo en España, pues la verdad, algo por un lado previsible y por otro lado lamentable. Primero les vamos a contar, porque la verdad, ayer el presidente del gobierno no pudo estar peor y Pablo Casado no pudo estar mejor. Ahora hablaremos con él un momentito. Pero lo primero, los últimos datos que tenemos de Venezuela, porque es una vergüenza que toda América, toda la América libre esté respaldando a los venezolanos que luchan por la libertad. Y en España, los narcopartidos pagados por los bolivarianos, es decir, Podemos y toda esta patulea, y además el gobierno Sánchez, que es un rehén, esté haciendo el canelo. Vamos con estos datos. El mundo está pendiente de Venezuela. La declaración de Juan Guaidó como presidente interino le ha seguido una ola de reconocimientos internacionales, empezando por Estados Unidos. Hasta altas horas de la madrugada, el propio Guaidó, junto a María Corina Machado y un grupo de opositores, han estado reunidos. En las calles de Caracas se han ejecutado 17 asesinatos. Hay además decenas de heridos. Solo este miércoles se ha arrestado a 175 personas. Maduro ha ordenado la detención de Guaidó y da 72 horas a los diplomáticos americanos para que abandonen el país. La Unión Europea todavía no ha fijado una posición común. Países como España están esperando esta respuesta para adherirse a ella. De momento, lo que sí reconoce es el mandato democrático de Guaidó. Desde Davos, Pedro Sánchez guarda silencio. El ministro Borrell cree que no hay que hacer seguidismo de nadie. En la Puerta del Sol de Madrid, los venezolanos le pedían a Pedro Sánchez que se pronunciara. Bien, y allí, además, con una rapidez, que es lo que tiene que hacer el político, no es lo mismo hacer un tuit, mandar un tuit, que presentarse donde había que estar en la Puerta del Sol. Pues estuvo Pablo Casado, que debo decir que también Abascal, que está con gripe, toda la familia Abascal está con gripe, lo hablaremos con Rocío Monasterio, pero Pablo Casado se presentó en la Puerta del Sol, que es donde, si tuviéramos un presidente decente en España, habría estado Pedro Sánchez, pero claro, es que Pedro Sánchez no es un presidente decente. Pablo Casado, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo fue? Porque además de un discurso elocuente, en fin, que es un buen orador, no lo vamos a descubrir ahora, pero era un momento absolutamente emocionante con miles de venezolanos. Primero, ¿cómo se le ocurrió presentarse allí? Porque usted estaba en un acto de homenaje a Gregorio Ordóñez. Sí, fue un día muy emocionante. El acto de Goyo Ordóñez, el primero al que acude un presidente del Partido Popular, la verdad es que fue agridulce, porque, como recordé allí, el mismo día que homenajeábamos a Goyo, salía un sanguinario dirigente de ETA, Mikel Ansa, sí, llegaba a Barajas y se iba a la calle, como un Gudari. Con 300 asesinatos se quedan impunes por resolver en España, que ningún juez, que ningún fiscal, que ninguna autoridad le pregunte a este señor, aunque sea, oiga, siéntese y cuénteme qué sabe, después de haber, por ejemplo, ordenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el coche bomba contra José María Aznar. Es algo terrible, y Ana Iríbar, pues bueno, pues allí estuvimos recordando un héroe valiente como Goyo 24 años después, cuando lo asesinaron, a mi edad, por cierto. Y luego de allí pues recibí mensajes de mis amigos del exilio, de la oposición venezolana. Para mí es una causa vital por la que estoy en política, la defensa de las víctimas de ETA y también la defensa de la libertad,
allá donde sea Cuba, sea Nicaragua, sea Venezuela. Y nos fuimos con nuestros amigos disidentes venezolanos a la Puerta del Sol a decir simplemente que España no puede estar al margen de lo que ya es una ola de reivindicación de la libertad y la democracia en una tierra tan maravillosa como Venezuela. Y la vergüenza nacional de que un presidente del gobierno que va a Davos a intentar eludir su responsabilidad en España, siendo rehén de los independentistas, de los batasunos y de los podemitas, financiados por la narcodictadura venezolana, que encima ayer le retan por Twitter diciendo que no se puede reconocer a Venezuela porque lo que quiere Estados Unidos es su petróleo, lo cual es insólito. Es decir, el partido que ha sido financiado, pero además de forma probada, con facturas muy abultadas como la de Monedero, por estudios como los de Rejón y la Fundación CEPS, que lo que trazaban eran las fuerzas policiales que luego han reprimido de forma sanguinaria a la población durante 10 años. La tesis doctoral de Íñigo Errejón ha sido exactamente sobre eso, que digan que quieren su petróleo cuando es el segundo país en reservas de crudo del mundo, y es una miseria absoluta, sin medicamentos, sin suministros eléctricos. Quiere decir al final que, como Orwell decía, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Los venezolanos del régimen tienen aquí pisos en el barrio Salamanca y matan a la población. Por tanto, mi reivindicación fue muy clara. España tiene que estar con el Grupo de Lima, llevando a Maduro a la Corte Penal Internacional. Qué lamentable es que Argentina, que Chile, que Colombia, que Costa Rica, que Canadá, que Estados Unidos, que Alemania, que Francia, que no tienen ningún vínculo histórico con Venezuela, estén llevando adelante esta postura. Y qué lamentable es que el Partido Socialista no solo no reconozca al presidente interino Juan Guaidó, sino que además desde Davos digan que no hay que hacer seguidismo. ¿Seguidismo de quién? ¿De los que matan o de los que mueren? ¿Seguidismo de quién? ¿De los que han causado 2.000 asesinatos? ¿De los que han detenido a miles de personas? ¿De los que han torturado, que sepa la OEA, la Organización de Estados Americanos, a 300 personas torturadas en las cárceles? ¿De los que tienen a más de 300 personas como presos políticos? ¿Seguidismo de Zapatero, que lleva 2 años justificando este régimen asesino? ¿Seguidismo de qué? Yo no puedo entender cómo la progresía española puede justificar una dictadura. ¿Alguien podría imaginar que el Chile de Pinochet, o la Argentina de Videla, o el Brasil de Stroessner tuviera algún apoyo de algún partido democrático europeo? Es algo absolutamente insólito. Yo creo que ya esto no se puede parar. Hay una ola de libertad. Ayer estuvimos en la Puerta del Sol con la candidata Isabel Díaz Ayuso, con el candidato al ayuntamiento José Luis Martínez Almeida, diciendo no solo que hay que reconocer este gobierno interino, sino que hay que acabar con estos partidos españoles que legitiman lo que es ya una opresión y una miseria absolutamente intolerable. Bueno, una última cuestión. ¿Qué va a hacer el Partido Popular Europeo para romper este vergonzoso impasse? Porque hay que decir que la vergüenza de España ha arrastrado la vergüenza de la Unión Europea como tal, a pesar de que Donald Tusk y, por supuesto, Antonio Tajani, estamos hablando del presidente de la Comisión y del presidente del Parlamento, es decir, las principales autoridades. Sin embargo, hay una fuerza, una narcofuerza enquistada ahí, que ahí hizo que mi tocaya Mogherini, que yo creo que no se llama Federica, que se llama Frigidaira, o sea, esta tía saliera como si fuera Borrell, que ayer dio, bueno, o sea, los anfibios al lado de Borrell son dinosaurios. ¿Qué va a hacer el Partido Popular Europeo para desbloquear esta situación, que es una vergüenza para Europa? O sea, que toda América, toda América, excepto las tiranías comunistas y el narcorrégimen, el Estado fallido narcotraficante de México, toda América, todos los países estén respaldando a los que luchan por la libertad en Venezuela, y la Unión Europea como tal, a pesar de que algunos países ya se han adelantado, no se atreve a hablar. ¿Qué va a hacer el PP, el Partido Popular Europeo? Bueno, yo he hablado con Antonio López Istúriz, que es el secretario general del PP y además uno de los impulsores hace ya mucho tiempo de la posición, por ejemplo, común contra Cuba. Sí. El problema que tenemos en el socialismo español, además de ser tan nefasto en materia económica y tan cínico en materia social como el resto del socialismo europeo, por cierto, casi todos ya sepultados en los resultados electorales y sin salir de los cascotes del muro de Berlín 20 años después, porque no pueden explicar su fracaso histórico, el problema del socialismo español es que encima es contagioso. O sea, encima, además de quebrar la economía en España, intenta expandir su ideología del fracaso al resto de países. Eso ha pasado con la posición común contra Cuba. Zapatero consiguió acabar con un consenso en Europa que quería que la dictadura más longeva y más criminal de la historia, junto con la de Corea del Norte, acabara, y lo consiguieron. Y de hecho el viaje
internacional de Pedro Sánchez a agasajar a Díaz-Canel fue un ejemplo. Por cierto, cuando al mismo tiempo en Europa nos estaban rompiendo el consenso para la soberanía de Gibraltar. Y lo que está pasando con Venezuela me temo que es lo mismo. Los esfuerzos de Zapatero, continuados por Pedro Sánchez, es intentar que en Europa no se llegue a aplicar las sanciones que nosotros estamos pidiendo, porque es fundamental que las dictaduras caigan donde les duele. Y en este caso, Diosdado Cabello, el señor Maduro, la familia de Chávez, lo que hacen es matar a hambre a toda su población, pero luego llevarse todo el dinero a paraísos fiscales o directamente al territorio europeo para comprar inmuebles. Nosotros lo que propusimos es que se cortaran esas vías de financiación y también de elusión económica a través de la Unión Europea. Pero el Partido Socialista es quien estaba intentando evitarlo. Y ahora hacen lo mismo, porque ya hemos visto que tanto Donald Tusk como el señor presidente del Parlamento Europeo, que además vino este fin de semana a la convención, Antonio Tajani, ya están diciendo que tenemos que apoyar la ola de libertad en Venezuela. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así y, sobre todo, yo lo que espero es que haya un consenso a nivel de los partidos en España que no contemporice, que no acepte la auténtica represión brutal que están sufriendo los venezolanos, para empezar porque tenemos a cientos de miles de venezolanos ya en España y porque tenemos a miles de españoles viviendo en Venezuela. Esto no es algo que nos pueda ser ajeno y yo creo que ahora mismo ya no hay una vuelta atrás. Venezuela va a ser libre y todas las naciones tenemos que implicarnos para que la dictadura caiga de una vez por todas en Venezuela. Pues muchas gracias, Pablo Casado. Enhorabuena porque ayer por lo menos salvó el honor también de una clase política desprestigiada y que precisamente en estos casos excepcionales también hay que hacerlo rápido. Esto es la política, también es tener instinto. Había que estar allí en la Puerta del Sol y usted estuvo y habló muy bien. Yo creo que mucha gente se sintió representada. Esto también es la política y cuando se hace bien pues hay que elogiarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Buenos días. Bueno, yo me acordaba ayer de Rocío Monasterio, porque claro, la causa de la libertad de Venezuela es la misma de la causa de la libertad de Cuba. Cuando vi un tuit de Abascal que está en gripe, está gripado con toda la familia, debe ser lo único gripado que hay en Vox, es la familia del líder, pero me acordaba de Rocío Monasterio, que estuvo recientemente aquí, porque es hija de un exiliado cubano, y el exilio cubano es lo más noble y moral que yo he visto nunca. Son ya 3 generaciones en la lucha por la libertad. Y si alguien estaba ayer siguiendo lo que pasa en Venezuela con emoción, seguro que son los cubanos y sus descendientes. Rocío Monasterio, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, es así, ¿no? Fue así. Bueno, yo creo que ayer estábamos todos pues con muchísima emoción, ¿no? Con la emoción de ver cómo el pueblo venezolano valiente ha conseguido su objetivo, ¿no? Que es derrocar al asesino de Maduro, porque es un asesino y hay que decirlo con todas las palabras. Y los cubanos, pues efectivamente ayer estábamos intentando acompañar a los venezolanos y ilusionados, viendo cómo a lo mejor quizás se abre pues una vía de esperanza para nosotros, ¿no? Porque tenemos que recordar que Fidel siempre, lo primero que hizo, el primer país que reconoció a Fidel fue Venezuela, y esa alianza bolivariana decía que era fundamental, que de Cuba sin Venezuela, Venezuela sin Cuba, ¿no? Entonces yo creo que el castrismo llegó a Venezuela y ahora quizás desde Venezuela podemos acabar con el castrismo en Cuba, ¿no? Vienen hitos importantísimos como la votación del día 24 y vamos a estar todos allí presionando para ver si conseguimos por fin pues que el pueblo cubano se sienta valiente viendo a sus hermanos venezolanos y se libere por fin del yugo de esclavitud que es el castrismo, ¿no? Que ya van casi 60 años. Bueno, hay una cosa que mucha gente no sabe. Lo primero que hizo Fidel Castro es invadir Venezuela. Claro. Eso se saldó con una guerra civil en la que el entonces ministro del Interior, Carlos Andrés Pérez, llamado el Gocho, o sea, el cerdito, hizo una guerra limpia y sucia y mató a 35.000
que se dice pronto. O sea, aquello fue la primera aventura exterior de Cuba, porque efectivamente era como su hinterland, lo que necesitaba Castro para sus planes imperiales, que luego desarrolló, sobre todo en África. Lo intentó en Venezuela, pero mira por dónde se topó con un socialdemócrata implacable, a cuyo lado Fujimori es un vegetariano, y se los cargó, pero fue un ataque guerrillero militar con respaldo soviético en toda regla y fracasó. Claro, para la segunda etapa, los castristas, el castrismo ahora dirigido por el robot Canel, es decir, dirigido por los de siempre, han tenido dos apoyos: el petróleo de Venezuela y la diplomacia norteamericana. Eso es lo que ha cambiado esencialmente. Yo no sé, y encima ahora Brasil, que tiene el mayor ejército de América después del norteamericano y que está en la frontera con 1 millón de exiliados, de gente que ha huido a pie del hambre y del terror de Venezuela. ¿Usted cree que es posible una intervención militar, no solo diplomática, que se ha producido en toda América, sino una intervención militar, sobre todo porque hay dos países, Colombia y Brasil, que tienen un problema enorme de migración incontrolada? Hace poco nos contaba la eurodiputada Beatriz Becerra que ya había estado en un campo de concentración en Cúcuta, en Colombia, las niñas y los niños prostituyéndose, los recién llegados, por un trozo de pan, porque vienen sin comer, a veces 2 y 3 días andando. Y en Brasil tiene un problema así, pero peor, porque encima la zona es todavía peor y Brasil no está tan organizado, no es un país, digamos, tan acogedor dentro de lo que cabe como es Colombia. ¿Usted cree que se va a acabar produciendo lo que siempre pasa, que el encastillamiento del régimen y que haya una intervención militar? Yo creo que sí podría pasar, viendo determinadas declaraciones de Marco Rubio del gobierno de Trump. Sí se está dando un aviso muy serio al ejército venezolano, a Vladimir Padrino y a unos cuantos más que están claramente enrocados en su posición. Y es que es necesario, que ya está bien, ya no estamos en la política de grises. El pueblo venezolano necesita la ayuda internacional para liberarse del asesino Maduro. Y por supuesto que yo apoyo esa posición. Creemos que ha llegado el momento no solo de las sanciones, sino de acabar definitivamente con unas fuerzas armadas que están impidiendo al pueblo venezolano conseguir su libertad. Entonces, el pueblo se ha levantado, hay un gobierno interino, hay Guaidó está temporalmente dirigiendo pues al pueblo y lo que quiere el pueblo venezolano, y gracias a la posición de Trump, a lo mejor Venezuela y Cuba, incluso Cuba, se podrían liberar de este yugo que es pues el castrismo y los bolivarianos, ¿no? Yo, sobre todo Marco Rubio, la posición que está tomando, sí parece que está amenazando claramente con que si no retroceden, si no ceden a lo que quiere el pueblo venezolano, podría llegar a verlo. Nadie lo deseamos. Queremos que esto sea un proceso de paz. Todo el mundo quiere un proceso de paz, pero es que a veces hace falta tomar otros caminos para conseguir liberar a un pueblo como es el venezolano, que lo ha pasado fatal. Esta noche ha habido 17 asesinatos más, ha habido 300 en total. O sea, esto es una historia de sufrimiento. Hoy estamos viendo a la gente en la calle pues celebrar que por fin se acerca posible su liberación, pero esto ha sido meses y meses y meses de sufrimiento del pueblo venezolano. Y además el pueblo venezolano sabe que sus opciones, cuanto más alejan el tiempo, más más pueden acabar como el pueblo cubano, en el silencio y en la lejanía de todos los políticos que asumen que los cubanos estamos en esa dictadura, claro, condenados de por vida, ¿no? Entonces, a mí me alegra mucho que los venezolanos hayan sido valientes. Nosotros hemos estado, estos años apoyándoles con verdadera ilusión, y esperemos que Venezuela sea lo primero y lo siguiente sea Cuba, y ahí vamos a estar apoyando 100%. Pues muchas gracias, Rocío Monasterio, y cuiden al griposo. Sí, estamos todos igual. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, esto es lo único que sabemos hasta ahora, porque en la práctica el presidente legítimo, mejor dicho, la autoridad legítima de Venezuela ha pasado a la clandestinidad.
En estos momentos hay 3 órdenes de detenciones contra Guaidó, que dicen que no es presidente. Para no ser presidente lo han mandado a detener como presidente. Y 2 vicepresidentes. Y es evidente, sabemos que esta noche, en unas condiciones de clandestinidad como vive la oposición, la heroica María Corina Machado, que lleva toda la vida luchando contra estos sacamantecas, narcotraficantes, criminales, asesinos de masas, y están en la clandestinidad. Imagino se convertirá pronto en un gobierno provisional que pueda recorrer Europa, entre otras cosas, a ver si abofetea a los cobardes miserables de la Unión Europea que están templando gaitas con el narcorrégimen. Pero vamos a ver qué es lo que plantean ahora. Sí, una vez proclamado autoridad legítimo Juan Guaidó, la ley que rige la transición a la democracia establece 3 fases. Ahora mismo nos encontramos en la primera, según la cual la Asamblea Nacional ejercerá actuaciones de Estado. La segunda comprende el conjunto de acciones políticas encaminada a asegurar el cese del usurpador Nicolás Maduro. Por último, se convocarían elecciones libres y transparentes. Bueno, hay un documento largo, lo cual demuestra que esto está bien pensado, está bien trabajado. La maquinaria por primera vez en Venezuela ha funcionado bien, es decir, este chaval, porque realmente es que parece un chaval, primero hubo un mensaje del vicepresidente norteamericano, fue el juramento, mensaje del presidente americano y de Luis Almagro de la OEA, y luego individualmente de todos los países en cascada. El primero Canadá, país progre, dirigido por un señor que lleva unos calcetines de ositos cuando lleva calcetines. Pero Canadá ha estado donde tenía que estar, y todos los países se iban sumando uno tras otro. El Grupo de Lima ha sido clave, Kuczynski, el expresidente de Perú, fue clave, y sobre todo Luis Almagro, el presidente de la OEA. A diferencia de lo que pasó con Cuba, es la primera vez que la Organización de Estados Americanos interviene abiertamente para instar a la liberación de este pobre país que es Venezuela. Pero lean el artículo de Gascón la semana pasada en Libertad Digital, el de hoy, pero el de la semana pasada. ¿Qué es lo que supone, y terminamos y vamos a la tertulia, qué es lo que supone que Estados Unidos reconozca a la oposición como gobierno legítimo? Antes hablaba Pablo Casado de algo que en España hay que hacer, que es congelar todos los activos de los bolivarianos que viven en España. Todos. Camino para expropiarlos. Eso es una cosa robada con dinero del narcotráfico, es gente que está lavando el dinero del narcotráfico y del crimen político en España, pero por de pronto congelar todos los activos. Esto quiere decir que la mitad del ejército, que es el ejército, narcoejército de Maduro, pues se queda sin salida. Pero es que en Estados Unidos eso supone que, por ejemplo, todo el petróleo que venden a Estados Unidos, porque China se habrá hecho con el control de PDVSA, consiguieron algo imposible, que es que en Venezuela no hubiera petróleo. O sea, que en Venezuela, que das una pata en el suelo y te sale un pozo, no petróleo, un pozo, consiguieron que no hubiera petróleo, que la gasolina en Venezuela subiera una barbaridad. Es prácticamente gratis en esa naturaleza. Pero donde la venden, donde la cobran y donde se llevan el dinero es en Estados Unidos. Esto quiere decir que a partir del reconocimiento de Guaidó, no sé cuál es la situación legal, digamos, como dicen los americanos, technicality, o sea, el tecnicismo legal, pero todo ese dinero de Venezuela, del Estado de Venezuela, para Estados Unidos pertenece al gobierno legítimo, que es de Guaidó, con lo cual se quedan sin nada. Sin nada. Porque China y Rusia, mucho poner ahí misiles y tal, pero dinero no sueltan ni un euro ni un dólar. El dinero, el poco que ingresa el régimen de Maduro, aparte del narcotráfico, el legal, el del petróleo, lo cobran en Estados Unidos. Podría ser bloqueado ese dinero hoy, a lo mejor. De manera que es un asunto esencial. El dinero de la dictadura en general y en particular tiene que ser bloqueado en todo el mundo. Ya verán como de pronto los militares venezolanos empiezan a tener algo así como a sentir un perfume patriótico. Hay que evitarle
hay que evitarle los sufrimientos al pueblo, no podemos seguir así, no pueden morir, es que ya no tienen para mandar a los niños a las universidades, y al piso de Velázquez lo tienen incautado. Este es el camino. O sea, ni un puñetero dólar ni un euro para estos canallas. Y así funciona la cosa. Es la mañana. Es radio.